Noticias de última hora, presten mucha atención. ¿Cuántos candidatos para las elecciones generales del 2025 ya están en firme? El proceso de calificación de las listas para asambleístas provinciales ya culminó en 13 provincias del país, según el CNE. En el último reporte de candidaturas habilitadas para los comicios generales del 2025 elaborado por el Consejo Nacional Electoral, CNE, con corte al 30 de octubre pasado, se menciona que el proceso de calificación de listas para asambleístas provinciales ya culminó en 13 provincias del país. Estas son Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Galápagos, Imbabura, Loja, Napo, Santa Elena y Tungurahua. El total de nóminas en firme en estas jurisdicciones llega a 180, las cuales auspician a 1.328 aspirantes, entre principales y alternos, de acuerdo con el número de autoridades que se eligen. Así, por ejemplo, en Loja hay 19 listas aprobadas y se escogen 4 legisladores, es decir, hay 152 aspirantes a la Asamblea Nacional principales y alternos. En Tungurahua, en tanto, hay 19 listas y se eligen 5 legisladores, o sea, hay 190 postulantes principales y alternos. En cuanto a los binomios presidenciales, hay 15 en firme, solo está pendiente la calificación de las candidaturas de Jan Tapic y Mise Calvache, que representan a Sociedad Unida Más Acción, Suma, Lista 23, y que tienen impugnaciones en su contra en trámite en el Tribunal Contencioso Electoral, TCE. De las 16 listas de asambleístas nacionales que se inscribieron, 12 están ya aprobadas, 3 fueron rechazadas y una ha presentado su reclamo en el TCE. Y de las 15 nóminas de parlamentarios andinos inscritas, 11 ya están en el sistema, 2 fueron rechazadas y 2 tiene apelaciones en el TCE. Según el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral, CNE, las listas de candidatos definitivas se conocerá a fines de diciembre. La campaña electoral oficial se iniciará el próximo 5 de enero del 2025. En más noticias. ¿Quiénes son los asambleístas de la comisión ocasional que tramitará la reforma constitucional sobre bases militares extranjeras en Ecuador? Hasta este jueves, 31 de octubre, no había convocatoria para la primera sesión de la comisión para elegir a sus autoridades y definir su plan de trabajo. La comisión ocasional conformada por la Asamblea Nacional para tramitar las reformas constitucionales respecto al establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador aún no tiene fecha para su primera reunión, en la que se debe elegir a sus autoridades y definir su plan de trabajo. La propuesta de reforma constitucional es de iniciativa del presidente de la República, Daniel Noboa, y busca reformar parcialmente el artículo 5 de la Constitución para eliminar del texto la siguiente frase: no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Con ello, el primer mandatario plantea que en el texto del artículo 5 conste únicamente la siguiente frase: el Ecuador es un territorio de paz. El trámite pasó a manos de la Asamblea Nacional desde el 17 de octubre de 2024. Cuando el Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de reforma parcial de la Constitución en el que se agrega el dictamen de la Corte Constitucional del 3 de octubre de 2024. El plazo de duración de la comisión ocasional para que aborde el proyecto de reforma parcial a la Constitución de la República será de 180 días y se podrá prorrogar por el mismo plazo con aprobación previa del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. El artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dispone que el proyecto de reforma constitucional será tramitado por la Asamblea Nacional en al menos 2 debates. El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. En el caso del informe del primer debate, la norma dispone que no podrá presentarse antes de los 15 días ni después de los 60 días. ¿Quiénes son los integrantes? El pasado 30 de octubre con 108 votos, la Asamblea Nacional conformó la Comisión Ocasional para el Tratamiento de la Reforma Constitucional del Ejecutivo. Sus integrantes son los siguientes asambleístas: Gisela Garzón, RC. Sofía Sánchez, PSC, Mariana Yumbay, PK, Arturo Uxa, APSE Democracia Sí. Rafael Dávila, Avanza Suma. Natalí Morillo, ADN, y Jorge Peñafiel, Construye. ¿Quién es Gisela Garzón Monteros? Gisela Garzón Monteros, comunicadora social y asambleísta de Pichincha por el Distrito 4, forma parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, RC. Ocupa la curul 26 en el Pleno y es integrante de la Comisión Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. El 27 de noviembre de 2023, Garzón presentó la solicitud de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez. El proceso terminó archivándose el 10 de septiembre. Enfrenta una indagación previa por una denuncia presentada por la fiscal Diana Salazar por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida, tipificado en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal. El proceso está a cargo de la Unidad de Fuero de la Corte Nacional número 3 de la Fiscalía General del Estado. La fiscal Diana Salazar aseguró que Gisela Garzón sí tuvo acceso a la historia clínica y demás documentación relacionada con su embarazo, que fue presentada solo al Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional y que toda esta información, que tenía carácter reservado, luego fue puesta en conocimiento del expresidente Rafael Correa. ¿Quién es Sofía Sánchez Urgilés?
Sofía Sánchez Urgilés, abogada y asambleísta por la provincia de La Suay, hoy actúa dentro de la bancada del Partido Social Cristiano, por quien es delegada ante la Comisión Ocasional para tramitar la reforma parcial a la Constitución, aunque llegó al Parlamento en noviembre de 2023 por la Alianza Construye Gente Buena. ¿Quién es Mariana Yumbay Yayico? Mariana Yumbay Yayico, asambleísta por el movimiento Pachacutic por la provincia de Bolívar, pertenece al pueblo quichua guaranga. Es abogada de los tribunales y juzgados de la República y doctora en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Fue dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, actúa siempre bajo los lineamientos de la CONAIE, presidida por el líder indígena Leonidas Issa. ¿Quién es Arturo Uxatoaquiza? Arturo Uxatoaquiza, asambleísta representante de la provincia de Cotopaxi por la alianza APSE Democracia Sí, abogado de profesión. En 2014 llegó a la Asamblea Nacional como asesor legislativo, luego se desempeñó como asesor en la prefectura de Cotopaxi en el periodo 2014 a 2017. En 2018 ocupó el cargo de director provincial del Consejo de la Judicatura en su provincia y desde noviembre de 2023 se desempeña como asambleísta. ¿Quién es Rafael Dávila Egués? Rafael Dávila Egués, ingeniero y asambleísta representante de Loja por la Alianza Electoral Avanza Suma. Tiene una extensa participación política en cargos de elección popular que empezó en 1998 cuando fue diputado por la Democracia Popular. Luego regresó en el periodo 2002 a 2006 como legislador por la Alianza y de Integración Regional Ecuatoriana. Rafael Dávila actualmente es legislador por la Alianza Actuemos, integrada por los partidos Avanza y Suma. Lleva 25 años en política. Ocupa la curul 76 y es integrante de la Comisión Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. ¿Quién es Natalie Morillo Solórzano? Natalie Morillo Solórzano, comunicadora social, fue elegida asambleísta nacional alterna de Patricio Carrillo por el movimiento Construye, pero se principalizó el 17 de noviembre de 2023. Trabajó de cerca con la exministra de Gobierno María Paula Romo en el gobierno de Lenín Moreno y también colaboró con el exministro del Interior Patricio Carrillo en el gobierno de Guillermo Lasso. Abandonó la bancada del movimiento Construye el 17 de julio cuando esa organización política empezó a definir los nombres de las candidaturas para las elecciones de febrero de 2025. Y pasó a actuar junto con la bancada oficialista Acción Democrática Nacional, que la postuló para la reelección por la provincia de Pichincha. En la Comisión Ocasional para tramitar las reformas constitucionales representa al gobierno. Morillo Solórzano ocupa la curul 79 y es miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. ¿Quién es Jorge Peñafiel Cedeño? Jorge Peñafiel Cedeño, abogado de profesión, representa al movimiento Construye como asambleísta de Pichincha por el Distrito 1. Fue interpelante en el juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán. En el Pleno ocupa la curul 113 y es integrante de la Comisión Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea. También fue parte de la Comisión Ocasional de Enmiendas y Reformas Constitucionales, cuyo periodo de prórroga concluirá en diciembre. Pero tuvo que presentar su renuncia a esa mesa para poder integrar la comisión que tramitará la reforma constitucional que permitirá la presencia de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. En más noticias. Les contamos que el gobierno asegura que para finales de noviembre estaría lista la documentación necesaria para que empresas privadas colombianas puedan vender electricidad a nuestro país. Sin embargo, desde la Cámara de Energía descartan por completo esta posibilidad y argumentan que no existe fundamento legal para ello. La intención de comprar energía a empresas colombianas sigue latente. Así lo ratificó la noche del miércoles el viceministro de Electricidad Fabián Calero en una rueda de prensa virtual. Allí aseguró que no hay solo una empresa interesada en vendernos electricidad, sino varias. Que tienen excedentes, tienen centrales de generación disponibles que no están siendo utilizadas en el mercado de allá. Según Calero, la regulación por parte de Ecuador para que esto proceda ya está lista y se realizó en apenas 5 días. Sin embargo, se requiere un documento espejo de Colombia para que se pueda concretar. Esperábamos la misma prontitud de parte del sector colombiano, no se ha dado, pero vamos a seguir trabajando con ellos. Lo que se requiere es el registro del contrato, de la gente privada ya. Esto, a decir de Calero, debería estar a punto en semanas. Eso tiene que estar listo para noviembre. Pero la Cámara de Energía de Ecuador sostiene que esa posibilidad está completamente descartada. Ellos están en situación de emergencia, tienen un estatuto, les impide la posibilidad de entregar energía bajo estas condiciones, de manera tal de que por ahora eso no puede entrar a consideración. Incluso Aspiazo asegura que en Colombia se ha desmentido esta opción. Y ha sido desmentido por la propia Asociación de Generadores Colombianos, que indica que quienes han ofertado, entendería yo, la posibilidad de venta de tipo comercial de energía, no son propiamente generadores. Así que inmediatamente ha surgido la duda de
quiénes son verdaderamente estas compañías y al parecer al menos 2 de las 3 citadas no tienen propiamente capacidad de generación. Identificar cuáles son generadoras y cuáles son comercializadoras en este momento, o sea, no le sabría decir exactamente, pero lo vamos a revisar. Sí, pero podrían ser comercializadoras o generadoras. Sí, permite los dos. Además, Azpiazu recuerda que las regulaciones de la Comunidad Andina de Naciones no permiten hacer contrataciones de este tipo a largo plazo, por lo que esta estrategia del gobierno para superar en algo la crisis energética podría en realidad no ser viable. 7 procesos para comprar y alquilar generación en tierra forman parte de la segunda ronda de contrataciones de SELEC. La meta sería conseguir 719 megavatios. Casi el 40% de esa generación se concentra en el alquiler de motores que serán instalados en Guayaquil. Un contrato de $104 millones. Aquí, en terrenos pertenecientes a la subestación Pascuales en Guayaquil, ubicados muy cerca de la central térmica Enrique García, se ubicarán motores de generación termoeléctrica. Se espera generar 260 megavatios, que estarán en funcionamiento durante 1 año y 9 meses. El costo del alquiler asciende a $104 millones. Se trata de un contrato ya adjudicado. Representa el 36% de la energía que se apunta a conseguir en una segunda ronda de contratos que impulsa SELEC. En la mira también, alquiler de generación eléctrica por 40 megavatios para Termogas Machala y adquisiciones para las subestaciones Manta, Esmeraldas, Durán, Santa Elena 4 y Santa Elena 2. El monto supera los $500 millones. Pero dado que muchos de estos procesos han sido modificados con el cambio de autoridades en la cartera de energía, no se conoce a ciencia cierta en qué etapa se encuentran. Hay un calendario con plazos que se hizo público, casi todos están cumplidos. Una de las certezas es la adjudicación del contrato de alquiler de 260 megavatios a un consorcio conformado por 2 empresas, una con sede en Ecuador y otra en Estados Unidos. La segunda, como este noticiero lo ha contado ya, se ha visto envuelta en líos legales en México según información de público acceso. Sobre el tema no hay pronunciamientos aún y el plazo para su ejecución ya estaría corriendo. En más noticias. Wilman Terán buscaba el control total de la Corte Nacional, afirma la Fiscalía en la reformulación de cargos del caso Pantalla. En el caso Pantalla inicialmente se investigaba el delito de tráfico de influencias, pero tras la reformulación la Fiscalía indagará una asociación ilícita. Hacer que la jueza Anabel de Jesús Torres gane el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia 2023, ocupar la mayor cantidad de plazas de jueces y con jueces nacionales con gente afín y pagar ciertos favores de carácter político habrían sido los 3 objetivos determinados por el expresidente del Consejo de la Judicatura. Wilman Terán, dentro de la acción delictual identificada en el caso Pantalla, proceso en el que la Fiscalía reformuló cargos para pasar del delito de tráfico de influencias al de asociación ilícita. La diligencia para reformular cargos contra Wilman Terán, Milton Fabricio, Santiago Paul, Juan Carlos y David Alejandro, ex asesores de Terán, y la jueza de Santo Domingo de los Tzáchilas Anabel de Jesús Torres se realizó la mañana de este miércoles, 30 de octubre, en la Corte Nacional ante el conjuez Julio Arrieta. 4 días antes, el sábado, 26 de octubre, Arrieta vinculó a la causa penal a Terán, a Juan Carlos, a David Alejandro y a Anabel de Jesús Torres. Según el fiscal general subrogante, Wilson Toenga, del análisis de los elementos de convicción recopilados a lo largo de los 55 días de instrucción fiscal se habría observado que en las conductas de cada uno de los 6 procesados ha existido una confluencia de voluntades de asociarse para emprender el camino hacia el control total de la CNJ del Ecuador, influyendo en el concurso destinado a designar a sus ocupantes y procurando como ganadores a postulantes cuyos méritos no eran los idóneos para ocupar la más alta magistratura del país. Por cuanto de la investigación ha variado la calificación jurídica del tipo penal, dijo Toenga, la Fiscalía se veía en la obligación de reformular los cargos del delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal, al delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del COIP. El fiscal subrogante aclaró que la presente instrucción obedece a la misma teoría fáctica expuesta tanto en la formulación de cargos del 5 de septiembre último como en la vinculación dada el 26 de octubre pasado. El caso Pantalla arrancó con la detención de Milton Fabricio y Santiago Paul, a quienes se los investigaba por ejercer influencias en funcionarios jerárquicamente inferiores en la judicatura con la finalidad de obtener información privilegiada para beneficiar a determinados concursantes en varias fases del concurso público de selección y designación de jueces para la CNJ, comenzado por el pleno liderado por Terán en junio de 2023. Según la agente fiscal Ruth Amoroso, quien se encargó de la causa cuando no estaba Terán vinculado, es decir, cuando no había fuero de Corte Nacional, a raíz de la convocatoria del concurso público de 2023 se articuló una serie de conductas por parte de funcionarios de alto nivel dentro del CJ, destinadas todas a influir en el resultado del referido proceso con la intención de beneficiar a determinados postulantes.
Para la fiscal, esta causa ha evidenciado las ansias en la búsqueda del control del máximo órgano de justicia del país. Lo recabado hasta este momento por la Fiscalía le sirve al fiscal Toenga para decir que Wilman Terán buscaba sentar en los tribunales del más alto grado en materia judicial a personas que no tenían una calificación adecuada durante todo el proceso de selección. La presencia reiterada de una pluralidad de conductas que van desde el tráfico de influencias hasta la divulgación de información de carácter reservado, e incluso posibles tentativas de vulneración de sistemas informáticos del Consejo de la Judicatura, permite advertir una evidente agrupación de personas cuyas voluntades se confluyen en una clara intención de asociarse para cometer varios delitos que son sancionados con penas menores a 5 años, afirmó Toenga.